Riverol de En Ti y quiero darte la más cordial bienvenida nuevamente y el día de hoy te voy a presentar a otro de nuestros especialistas. Su nombre es Carlos del Ángel. Carlos del Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querida Carla, muy bien. Un saludo a toda tu audiencia, a toda la gente que visita este maravilloso portal y gracias por la oportunidad. Yo, excelente. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, Carlos del Ángel, nos conocimos hace unos años ya, yo creo que como 7 por ahí, ¿no? Más o menos, Un no poquito sé. más, ¿Sí? sí, un No poquito sé. más. Estoy perdida, estoy como ahorita en la cuarentena, así de un día, ya no sabes si fue hace 2, hace 3 semanas, hace 2 meses, ya da lo mismo. Pero sí, ya tiene un ratito que nos conocemos y a mí me presentaron con él porque tenía esta plataforma de Shiny Demise. Entonces, probablemente muchos de ustedes lo conozcan por esa plataforma. Y la verdad es que ha sido muy curioso porque hemos construido una muy buena amistad, coincidimos en muchísimas cosas, en otras no coincidimos en lo más mínimo, pero lo que siempre me ha gustado con él es que ayer lo platicábamos, de repente vamos al mismo lugar, los caminos son diferentes, pero lo que me ha gustado mucho de mi tocayo es que siempre tenemos esta cordialidad y este respeto y el uno por el otro, que siempre nos permite crear más, lejos de alejarnos cuando no estamos de acuerdo, logramos siempre hacer algo y eso está padrísimo. Entonces, yo quiero agradecerte mucho que estés aquí y Gracias, el honor es mío. y pues a ver, cuéntanos entonces, cuéntanos, ahora sí que cuál es tu experiencia de ese lado de la relación y, y de Shiny Demise, ¿nos quieres empezar a contar por ahí? Claro que sí, pues mira, Shiny Demise es un proyecto que nació alrededor del año 2008. O sea, ya tiene unos 12 años más o menos. En general, pues para la gente que evidentemente no tiene ni la menor idea de quién soy, está bien, está perfecto, pues no soy como una celebridad, ¿verdad? Tampoco busco serlo, pero ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Shiny Demise nació como un proyecto para comenzar a divulgar información que pues difícilmente en aquel entonces se encontraba en la red. Empecé a tratar mucho el tema del desarrollo de la conciencia, pero viniendo desde una rama que a lo mejor a mucha gente le parece completamente sci-fi o sacado de los cuentos más raros de Howard Phillips Lovecraft. Y pues bueno, básicamente sobre el tema extraterrestre, de contactados y todo este tipo de cosas. Desde que yo era pequeño, desde que estaba muy chavito, todo este tipo de temas a mí me llamaban mucho la atención. He estudiado mucho desde los 14 años. Tuve la oportunidad de conocer lo que es el ocultismo, el esoterismo, la metafísica, la numerología y todo este tipo de cuestiones que pues no son tan usuales, que quizás a un adolescente de esa edad le llamen la atención. Sin embargo, a mí me apasionó desde la primera vez que yo empecé a leer algo, me apasionó porque yo de niño tuve muchos eventos muy inusuales que a lo mejor algunos de ustedes podrían compartir, ¿no? A lo mejor tú misma podrías platicar algún evento inusual, paranormal, ver cosas que otros no ven, escuchar cosas que otros no escuchan, tener sueños muy raros o que simple y sencillamente experimentes cosas que no tienen una explicación en ese momento y nadie te la da, nadie te la dice. Entonces yo desde chico también fui muy apasionado de la ciencia, soy fanático de Carl Sagan, fanático de estar siempre en búsqueda de las explicaciones que hay del por qué estamos aquí, para qué vinimos, hacia dónde vamos, si realmente la historia que nos han contado es verdadera o no. Y todo eso me fue llevando poco a poco. Entonces, de ahí en adelante también entré en un mundo de exploración sobre lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, espiritualidad básicamente. Y así como tú lo dijiste ahorita a la entrada, yo lo veo como un gran cerebro, ¿no? Son diferentes caminos, son diferentes redes neuronales, pero al final tienen un mismo fin, o sea, valga la redundancia, hay un mismo fin dentro de todo eso que es crear. Y sea como sea, adoptes alguna corriente filosófica, alguna doctrina o alguna práctica, al final del día todo esto te sirve para crear tu propia realidad, para crear tu propia vida y sobre todo para tener un impacto en los demás. Entonces el proyecto Shiny Demise nace así, empieza a tener sus etapas.
Tuve un programa de radio que fue por el que más me di a conocer, por las entrevistas que llegué a hacer con algunos contactados a nivel de talla internacional, como Sixto Paz, Alex Collier, entre otros personajes. Colaboré por ahí con algunos periodistas, con algunos investigadores. Entonces, se fueron dando muchas cosas. Al día de hoy, Shiny Demise es una plataforma que divulga información, sobre todo de temas conspirativos y demás, pero siempre como dándole ese enfoque de qué tiene que ver la conciencia con todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que es realmente cuál es el reflejo que hay delante de nosotros que al final viene desde adentro. Y también, digamos que de la mano hice una especie de proyecto alterno que se llama Sistema Punto Cero, con el cual comencé a dar algunos seminarios que se llamaban los Seminarios de la Revolución de la Conciencia. Tuve oportunidad de estar en algunos lugares de la República, en algunas sesiones privadas, inclusive me llegaron a pedir charlas privadas para gente, pues si no muy importante, por lo menos gente que yo creo que le interesa estos temas y que está dispuesta a desembolsar una cantidad de dinero para conocer. En algún momento dado así llegó a pasar y bueno, pues básicamente me he enfocado a crear todo esto con la finalidad de poder compartir con la gente información que sea de valor, con información que pudiera inspirar a otros en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de algo que no nos dicen en la televisión, en la búsqueda de la esencia de cada uno para poder crear un mundo mejor, que al final del día es lo que le vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones. Es eso. Que tu siguiente generación es amplia, mi siguiente generación es inexistente, yo no tengo hijos, pero tú tuviste hijos por mí, creo. Oye, tocayo, no, y sabes qué, que mira, a mí la verdad es que a mí en lo personal, como que no me encantan, ¿no? Estos temas de las conspiraciones y todo, a mí, pero sí creo que hay un punto en el que independientemente de dónde venga la información, o sea, por ejemplo, de una persona como tú, que es como que le gusta tanto y que se mete y se mete y se mete, se mete tanto, si hay personas que les interesa eso, está padrísimo. Pero si no les interesa ir tan profundo como, o sea, como por ejemplo, como yo, sí el saber esto que decías, ¿no te parece raro? O sea, de repente no te preguntas, ¿no? O sea, de ciertas cosas que te están diciendo y en la televisión y el hecho como de no cuestionarte absolutamente nada, me parece que te quita muchísimo poder, ¿no? Claro, es correcto. Porque al final del día, nosotros como seres humanos estamos constituidos por un sistema de neuronas y está comprobado que ese sistema de neuronas es el que interpreta la realidad y que al momento de interpretar esa realidad la construye también al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos viviendo en un sistema de programación mental, porque es lo que estamos viviendo, en donde constantemente los sistemas de información te están dando las pautas de qué es lo que deberías de pensar, cómo deberías de pensar, qué deberías de creer, qué deberías inclusive comer, vestir, cómo deberías de actuar, cómo deberías de responder. Entonces, tu mundo se limita solamente a esa burbuja que te ponen, ¿no? Y es una programación constante que todos los días, desde que prácticamente tienes uso de razón, hasta que te mueres, está ahí, bombardeándote una y otra vez. Yo soy de las personas que actualmente me jacto de decir que llevo por lo menos unos 7 u 8 años sin ver la televisión para nada. O sea, programas así, televisivos de farándula, de noticieros y eso, de que yo agarre y me siente a verlo, tiene bastantes años que no lo hago porque entendí eso. Entendí que es una programación mental y evidentemente, como tú lo dices, todo eso te va enfrascando a un mundito chiquito en el que solamente vas siguiendo ciertos patrones, ciertos parámetros, ciertas directivas, y que llega un momento en el que la gente en general no se cuestiona nada. Entonces, les dicen cosas, les presentan cosas, te ponen un escenario de frente y tú es así como, bueno, pues sí, ¿no? Vamos a hacer lo que nos dicen. Y hasta ahí se queda la cosa. Pero evidentemente yo creo que también el ser humano por naturaleza es curioso, le gusta investigar, le gusta rascar, le gusta descubrir, porque esa es
parte de nuestra propia evolución desde que vamos creciendo como bebés, niños y demás. Queremos explorar y queremos saber qué demonios sucede. Entonces, creo que el gran interés que hoy hay en día de mucha gente por conocer este tipo de cosas, aunque a lo mejor así como tú no se meten tan de lleno, a lo mejor no les apasiona o a lo mejor no resulta ser un tema tan profundo, hay curiosidad, porque bien o mal, creo que muy desde adentro tenemos un sentido subyacente de preguntarnos, algo no está bien, o sea, algo está sucediendo en el mundo que a ver, explícame, o sea, espérame tantito, o sea, que de repente empieza el año 2020 y ¡pum! Se suelta la bomba, o sea, yo no sé si la gente lo recuerda, pero se suelta la bomba literalmente desde el día 1 del 2020 comienza esta serie de eventos en cadena hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Pero todo esto es algo que venía desde hace tiempo, simplemente que ahora lo presentaron ya como un escenario frente a tus ojos. Y A ver, Tocayo, básicamente eso espérame es lo que un está segunditito, sucediendo. porque me interesa muchísimo que nos des así como una cronología, ¿no? Pero antes de que pasemos a eso, yo sé que hay mucha gente que dirá así de, ay, esta banda, ¿no? O sea, me queda clarísimo que hay mucha gente que Claro, descarta por completo. Y yo la verdad es que en general yo no soy de descartar, yo soy de incluir. Y entonces, si hay gente que está viendo por acá esta información y que de repente empieza así como que, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Lo que quisiera de verdad recomendarles es, no nada más en este caso, siempre, 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 escuchen, no corten su conciencia, no corten su conciencia, porque en el momento en el que decimos, esto sí es cierto y esto no es cierto, y cuando lo tomamos como un absoluto, nos estamos perdiendo de ver toda la información que hay disponible. Literalmente nos estamos haciendo más tontos, estamos cerrando neuronas, estamos cerrando redes neuronales. Y en el momento en el que nos abrimos y entonces escuchamos, podemos elegir lo que se nos dé la gana, porque aquí no se trata, no estamos queriendo convencer a nadie de nada. claro, Pero correcto. sí, por lo menos en lo que sea, ya sea que estés hablando de conspiraciones, de por qué a la gente le gusta tatuarse, de por qué no importa del tema que sea, escucha, recibe la información. Eso va a ampliar tu conciencia. Eso va a ampliar tu conciencia. Y tú debes de saber cómo se llama, Tocayo, antes de que entremos bien en este tema. Le llaman un fenómeno que te van diciendo exactamente lo mismo. Pasan, por ejemplo, como muchos cortes de noticieros en todo el mundo y están diciendo exactamente lo mismo con la misma palabra. No me acuerdo cómo se llama ese efecto. ¿Tú sabes? No, no me acuerdo ahorita del nombre como tal, pero sí es precisamente parte de lo que ha estado sucediendo. Pero es Ahora, una programación, así es es tal una cual. programación, exacto, es una programación. Ok. Es correcto. Ahora, sí es bien importante lo que acabas de decir, porque ocurren tres cosas principalmente. Lo primero es precisamente, o sea, no se trata como de querer convencer a nadie. A mí nadie me convenció de lo que ahora sé. Yo estoy convencido de lo que sé porque lo he venido comprobando con el paso de los años. Eso es lo primero. Pero todo eso fue basado en que me comencé a documentar. Hay una frase que últimamente estoy utilizando mucho que es, la gente solamente habla de lo que sabe, la gente solamente habla de lo que opina de lo que sabe, pero no puede opinar y no puede hablar de lo que no sabe, ¿no? Entonces, y lo digo así abiertamente porque mucha gente que tú lo estás diciendo ahorita, o sea, se cierra por completo y dicen, es que son puras patrañas, son puras mentiras, pero tampoco opta por querer investigar un poquito más. Eso es una. Y la otra es que no nos podemos separar en el sentido de, no podemos separar una cosa con la otra. Es decir, ¿en qué tiene que ver todo esto del desarrollo de la conciencia con los temas conspirativos y todo lo demás? Pues que precisamente toda esta gran maquinaria de programación mental que viene desde hace muchísimos años en diferentes estructuras, nos ha de alguna manera suprimido o nos ha arrebatado el derecho de saber la verdad y el derecho de reconocernos a nosotros mismos como dioses creadores, como seres pensantes y como seres que podemos tener
cosas completamente ilimitadas dentro de nuestra conciencia. Entonces, es por eso que no podemos separar las cosas, porque sí existe todo este tema, hay que profundizar mucho y de esto, bueno, llevo años platicando de este tipo de cosas. Ahorita en unos minutos no lo voy a poder decir, pero básicamente cuando se hablan sobre temas conspirativos y investigamos más a profundidad, podemos ver que todo está conectado, que en esencia todo el asunto de programación mental que hay hoy en día en el mundo es para suprimir la capacidad de pensamiento e interpretación propia y para suprimir la capacidad de creación, para que la gente siga un patrón mental absoluto. Y así como tú lo mencionas ahorita, en todos los noticieros del mundo se repiten una y otra vez las mismas noticias todo el bendito día. Y precisamente de eso se trata el juego, de estarte repitiendo, pues es programación neurolingüística de alguna manera. La programación neurolingüística trabaja de esa forma, repetir una y otra y otra y otra vez las cosas hasta que se te quedan grabadas en el subconsciente. Entonces, por eso de repente tienes noticieros que te hablan solamente de violencia, de corrupción, de qué tan mal está el país, qué tan mal está la economía, qué tan mal está el gobierno y de qué tan mal está y de que todo está jodido, ¿no? Básicamente es lo que te repiten una y otra vez. Y entonces por eso ahora tienes a un grupo de gente a nivel mundial, a nivel masivo, que de repente como que algo les hace cortocircuito, no sé si sabes, ¿no? Y hay mucha gente que está sumamente programada en eso, pero también tienes un grupo de gente que les empieza a hacer cortocircuito y dicen, no, a ver, espérame tantito, ya estuvo, cabrón. O sea, ya, basta. Y por eso tienes protestas allá afuera del otro lado del mundo, en Estados Unidos, aquí de repente en México, en Sudamérica, de gente que dice, ya, o sea, estamos completamente intoxicados de toda esta porquería que nos estás tratando de meter a la cabeza y nos estamos dando cuenta que lo único que quieren hacer es ponernos por debajo de un nivel de conciencia que nos va a ayudar a superar toda esta situación y a crear un mundo diferente. Entonces, es ahí por eso que no podemos separar una cosa de otra. O sea, es The Matrix. O sea, sí, tal cual. O sea, hace poquito estaba viendo otra vez la película porque dije, puta, o sea, creo que es el mejor momento. Y yo de veras te digo, a pesar de que no me gusta meterme tanto, porque además creo que hay, o sea, que es tanto que la verdad no sé si estoy como lista y preparada para, o sea, es que te lo juro, o sea, de verdad, ¿no? Estoy así como en un lado y en el otro. Pero, porque sí de alguna manera me sigo funcionando en esta realidad en la que estamos viviendo, pero por el otro lado digo, bullshit. O sea, tú dices que hace como 7, 8 años que no ven noticias. Yo tiene por lo menos, tiene como 15 años que no veo noticias. Como 15 años que no veo noticias y que no veo televisión. Digo, lo que veo es series y esto, pero yo creo que tiene como 11 años que no veo prácticamente ningún programa de televisión. ¿Por qué? Porque es eso y porque la gente no se da cuenta, tocayo, de que te están mostrando una cosa, o sea, para que fijes tu atención en una cosa, pero alrededor te están poniendo un montón de cosas que también son parte de la programación y que no, no eres consciente de eso, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, en esta época, yo no puedo creer, te lo juro, o sea, yo no puedo creer que haya gente que esté como siguiendo los lineamientos. Sí, ¿cuáles lineamientos? Si todos los días cambian, si no saben ni qué decirte. Entonces, ahora sí, me gustaría que nos platicaras así como de todo esto que está pasando. Y dime, por favor, ¿qué sabes tú de la OMS? Me interesa muchísimo, me interesa muchísimo saber, porque hay gente que dice, o sea, es que lo dijo la OMS. Cuéntanos, Claro. por favor. Pues mira, básicamente todo lo que está ocurriendo en el mundo viene por parte ya de una agenda, de un plan que se viene maquinando desde hace muchísimos años, o sea, no es nada nuevo. La Organización de las Naciones Unidas nace como una organización post Segunda Guerra Mundial, donde pues todas las naciones, del lado vencedor obviamente, se unen para hacer un conglomerado de
estatutos, políticas, directivas que deberían de aplicarse a nivel mundial, ¿no? Pero que, pues bueno, todos sabemos que Estados Unidos es uno de los países que principalmente se ha pasado por el arco del triunfo todo este tipo de cosas y que, pues, de alguna manera, la intención original de las Naciones Unidas era como presentar una cartilla de decir, hey, hay un organismo internacional que puede intervenir si existe un conflicto de una magnitud tal como la Segunda o Primera Guerra Mundial, ¿no? Dado eso, también surge la Organización Mundial de la Salud para comenzar a regular todo lo que tenga que ver con cuestiones precisamente sanitarias, alimenticias, estándares y niveles de vida y demás en todo el mundo. Sin embargo, lo que muy poca gente conoce es que este tipo de organizaciones fueron financiadas por gran parte de las familias que hoy en día son las más adineradas en todo el mundo. Las más famosas que se conocen al respecto, evidentemente son dos, que son de las que más se hablan, aunque en general son de 13 a más familias. Aquí voy a mencionar nada más a las dos principales, que son los Rothschild y los Rockefeller, que son quienes financian estas instituciones gubernamentales detrás de las sombras, por así decirlo, porque es un gobierno detrás de las sombras, para implementar todas estas políticas, medidas, acuerdos y todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, entonces, basado en eso, estas mismas personas, este mismo grupo o gremio de gente que son un grupo elitista de muchísimo poder adquisitivo, que son quienes manejan los hilos detrás de los gobiernos y que son quienes tienen el poder de los bancos centrales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones financieras, ellos son los que dictan qué sí y qué no se debería de hacer. Para lo que está sucediendo hoy en día, está más que claro que es un plan. El propio Bill Gates desde el año 2005, y por eso lo han embarrado tanto en este asunto, el propio Bill Gates desde el año 2005 ha estado hablando respecto a una amenaza biológica, ¿no? Y curiosamente este señor, que no tiene absolutamente nada que ver con un asunto de medicina, de epidemiología, perdón, o algo por el estilo, lo ponen a la cabeza como un estandarte para implementar ciertas medidas de control sanitario en la población a nivel mundial. Y todo esto, ¿cómo es que se sabe? Porque la fundación de Bill Gates y Melinda Gates están financiando la Organización Mundial de la Salud en un acuerdo que se hizo y que se firmó desde hace ya bastantes años, por ahí del 2014, y que está ligado a muchos eventos que comenzaron a suceder desde aquel entonces. Uno de ellos fue el famoso avión desaparecido de Malasia Airlines, a lo mejor algunos no lo han de recordar, pero que curiosamente 4 de los personajes más importantes en una patente que donde también estaba incluido Jacob Rothschild como dueño de la patente, pues él se queda con todo y gana más de $1.500 millones. Al fallecer a estas personas, se vuelve dueño de la patente para construir chips de nanotecnología, ¿sí? Que van a ser utilizados en algún momento dado como implementación corporal. A lo mejor todo esto que estoy diciendo, mucha gente le va a resultar así como, ah, no manches, este cuate se la está fumando, ¿no? Pero todo esto es basado Ahora, todo no esto es nada basado más en investigación perdón, que se hace, ¿no? Y perdóname tantito, nada más para terminar la idea. Es estar investigando, estar leyendo, es estar haciendo los hilos para ver de dónde salen cada cosa y cómo se conecta. Ahora, todo lo que estamos viviendo hoy en día ya se había de alguna manera hecho como un ejercicio en el año 2019, en octubre de 2019, si no estoy equivocado, el famoso evento 201. Para la gente que no conoce de esto, busquen en Google, lo pueden buscar, evento 201, de 201 event, así lo ponen, y viene toda una simulación que se hizo para una pandemia a nivel mundial, donde se estaba proyectando que prácticamente millones de personas iban a perder la vida después de una pandemia, después de una amenaza biológica. Eso lo hicieron en 2019, o sea, apenas hace unos meses. Y curiosamente, cuando empieza todo este asunto, ¿no? Que por cierto, ese evento también fue financiado y proyectado por la fundación de Bill Gates y Melinda Gates. Y pues curiosamente, meses después comienza el asunto de la famosa pandemia.
Entonces llega la OMS, comienza a establecer ciertas medidas. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo se fueron dando las cosas, pero la OMS no dio el asunto de la pandemia hasta prácticamente después de que empezaron a haber casos muy graves en España, en Italia, en Francia y en Alemania. O sea, prácticamente ya cuando todo este asunto era un verdadero desastre, ¿no? Era un desastre anunciado a nivel mundial, y no tanto por la cuestión sanitaria, porque sí, desafortunadamente hay mucha gente que se ha muerto de esto, pero lo que ha sido más afectado es la parte económica y social. Es hasta entonces, hasta que la OMS dice, bueno, ahora sí es una pandemia, ¿no? Ahora sí es un problema. Pero donde muy poca gente se pregunta, ok, a ver, espérame tantito, en el Amazonas, en una tribu recóndita, lejos de la ciudad y de todas las comunidades y centros urbanizados, hay supuestamente casos de coronavirus, pero en Hong Kong y en Pekín y en los principales centros financieros de China, escasamente hubo casos de coronavirus y escasamente hubo muertos. Cerca del epicentro de todo este desastre, eso a mí me parece completamente raro y muy poca gente se lo cuestiona. Y sin embargo, hoy en día nosotros que estamos en México, somos uno de los países con la tasa más alta de infecciones y de muertos, después de Estados Unidos y algunos otros países. Entonces, no sé si la gente no termina de entender que esto es todo un plan que se ha llevado a cabo con la intención de desestabilizar a los gobiernos, de desestabilizar a la sociedad, pero sobre todo, la principal intención de todo esto es la desestabilización financiera. Y es ahí en donde estamos parados ahorita, exactamente. Ok. Oye, y híjole, hay como muchas preguntas que yo quisiera hacer al respecto, porque te digo que a mí me sigue pareciendo increíble que la gente no se cuestione. Pero yo creo, hace rato platicábamos, ¿qué tiene que ver todo esto con la conciencia? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, me encantaría ver cuál es el tuyo, ¿no? Desde mi punto de vista muy personal, hace poquito escuchaba a alguien que decía es que este virus ya se está pasando por la mente, ¿no? O sea, ya no es tanto un asunto físico. ¿Por qué? Porque justamente empieza toda esa programación. O sea, empieza a tener un efecto y entonces tengas o no tengas contacto con una persona que tiene el virus como tal, lo puedes tener tú porque lo estás, o sea, porque ya estás programado. Entonces, yo creo que ese justo es el peligro, desde mi punto de vista, ese es el peligro de renunciar a tu saber y de poner en manos de los demás, llámese el gobierno, los medios, o sea, llámese quien se llámese, de renunciar a tu saber. Y más allá, como dice mi tocayo, o sea, una cosa es investigar. Yo creo que en este tiempo la verdad la cosa está súper, súper, súper complicada porque no sabes a dónde voltearte para buscar la verdad. O sea, porque además están bajando muchísima información. Entiendo que ya hay otros medios que no son como YouTube, porque hay mucha gente que le han estado quitando información de YouTube, que les están bajando información de Facebook, pero entonces entiendo que está viendo ahorita otros lugares alternativos. Y bueno, yo lo que quisiera que la gente le quedara claro es, más allá de las noticias, más allá de los seres, de las conspiraciones, más allá de todo eso, cada uno de nosotros tenemos este saber, o sea, esta conciencia, este instinto, llámenlo como ustedes quieran, pero es un saber. Y yo lo que creo es que también no hay una verdad absoluta y cada quien va funcionando de acuerdo a su verdad. No sé tú qué opinas de esto, tocayo, pero cada quien va funcionando y va creando su vida de acuerdo a la información que tiene, pero más allá de la información que tiene, lo que hacen como suyo y lo que consideran su verdad absoluta. Entonces, yo creo que ahí es justo donde se junta, ¿no? O sea, ¿dónde están todos estos temas con el tema de la conciencia? Claro, mira, ahí fíjate que me gusta un poquito aclarar ese asunto. Yo antes era de esa idea también, de que no había una verdad absoluta, sin embargo me he dado cuenta de que sí la hay.
Y lo digo de esa forma porque, por ejemplo, si yo te pongo un vaso con agua, el agua es agua. Independientemente de lo que tú quieras creer, es agua. Entonces, la verdad absoluta es de que ese vaso con agua es un vaso con agua. Ya si a ti se te antoja decir que ese vaso con agua es licor, o que es alcohol, o que es cualquier otro tipo de sustancia, o que si es verde, amarillo, o del color que tú quieras, o que tenga un cierto olor o característica en especial, eso es lo que tú estás creyendo. Si llega alguien y tú ves un vaso con agua cristalino y te dice no tomes eso porque es venenoso y no lo has comprobado, tú vas a creer que eso es venenoso si te lo están diciendo una y otra vez y te vas a morir de sed porque no te lo vas a tomar creyendo que es veneno. Inclusive puede llegar a pasar que te lo tomas y te mueres creyendo que es veneno. Sin embargo, era agua, simple y llanamente agua. Pero tú en tu cabeza creíste algo completamente diferente. Ahora, dime. Y te mueres porque, a pesar de que era agua, estabas completamente convencido de que era veneno. Es Entonces correcto. produces el efecto del veneno en tu cuerpo. Exactamente. Y es precisamente lo que tú comentas. Fíjate que hoy en día inclusive ustedes pueden investigar. En Italia, principalmente el Parlamento italiano, han salido algunos diputados, o sea, miembros del Parlamento a hacer un reclamo al gobierno y directamente a la Organización Mundial de la Salud porque se detectó que más del 90% de las personas que fallecieron por coronavirus ni siquiera estaban infectados. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que estaban inflando las cifras. Pero también, ¿qué puede significar esto? Y de hecho, por ahí hay un mensaje de Bruce Lipton, no sé si algunos lo conocen. Bruce Lipton es una de estas personas que ha trabajado mucho con el HeartMath Institute para todo lo que tiene que ver con la conciencia, la contemplación, la coherencia, este tipo de cuestiones. Y es algo que yo inclusive ya había pensado un poquito antes, pero pues bueno, creo que todos estamos conectados en esto cuando sabemos cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja la energía. Él dice que mucha gente puede presentar los síntomas del coronavirus sin necesidad de estar infectado. O sea, puede estar encerrado en tu casa por completo, totalmente aislado. Y de hecho, ha habido casos así de gente que no ha salido a la calle y presenta los síntomas, porque se la pasan viendo la televisión, se la pasan viendo los noticieros, donde una y otra vez te repiten cuáles son los síntomas, cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, y te empiezan a mostrar todas estas situaciones donde tú comienzas a crearlo. De hecho, la mayor parte, y esto ya son estudios que se están haciendo muy serios al respecto, de la mayor parte de las enfermedades que nosotros tenemos como seres humanos, derivados de la inflamación y de la oxidación celular, son provocados por situaciones psicosomáticas. Es decir, te afecta más el hecho de cómo piensas, cómo sientes y cómo te enfrentas tú a la realidad, que lo que consumes, que evidentemente también es un factor que afecta directamente al cuerpo, pero afecta más el cómo te sientes, el cómo te frustras, el cómo la depresión, el estrés, este ritmo de vida que ya todo el mundo anda como loco de arriba para abajo y parece que estamos en una carrera de los 100 metros y a ver quién llega primero y a ver quién obtiene más y todo este tipo de cosas, que eso es lo que verdaderamente te enferma. Eso es lo que verdaderamente te provoca este tipo de situación. Entonces, hoy en día, lo que está ocurriendo, inclusive con mucha gente, es llegar a tener los síntomas. O sea, llegan a tener los síntomas sin siquiera estar infectados. Y ya se están haciendo estudios al respecto. De hecho, por ahí hay una publicación que seguramente algunos de ustedes ya han visto de que el famoso COVID-19 o el virus SARS-CoV-2 no es un virus, sino que es un exosoma. Sin embargo, al principio fue como muy, no fue tan específico y no fue tan exacto, porque las investigaciones que se han hecho hoy en día hablan de que las personas que presentan signos de exosoma en sus organismos con síntomas de coronavirus no es porque estén infectados, sino porque ellos, de alguna manera, con los altos niveles de estrés, que al mismo tiempo genera cortisol en el organismo, provocan que las células arrojen exosomas. Y eso es lo que enferma. El exosoma básicamente es
voy a decirlo de esta manera, es como el, es como el excremento de las células, por así decirlo. Okay. Entonces, y no tiene forma, o sea, cuando es un nivel de tal magnitud, el cuerpo no tiene la capacidad de depurarse. Entonces, si mantienes a la gente aislada, encerrada, estresada, mal comida, mal dormida y mal informada, con todo este tipo de situación, evidentemente puedes agravar una situación de salud que se puede convertir en otra cosa que nada tiene que ver con el coronavirus, pero que si te paras en un hospital para que te tomen la temperatura y te hagan el examen, vas a salir positivo. Claro, sí, obvio. Sí, de hecho. Oye, ¿qué te iba a decir? Y además de todo eso que tú estás diciendo, a mí algo que me parece, evidentemente todo el tema económico, o sea, me queda claro, no sé, porque hay muchas cosas que yo hago como por lógica, ¿no? Entonces yo digo, a ver, yo, Carla Riverol, nunca he vivido en un ambiente estéril, nunca, nunca. Yo, o sea, a veces viajo en metrobús, ¿no? Meto unas flautas afuera del metro, ¿no? O sea, de veras, o sea, a mí me gusta mucho comer en la calle. O sea, me tomo jugos de puestos de la calle que yo creo que debe ser lo más asqueroso que existe en esta vida. Y yo me lo tomo. O sea, mi lógica lo que me dice es, si yo prácticamente nunca me enfermo, ¿no? O sea, yo siempre soy y voy a los imanes, y voy a la homeópata, o sea, y siempre me estoy como cuidando en todos los niveles. No cuidando, sino pues dándome mantenimiento. Yo digo que si no inviertes en tu salud, vas a tener que invertir en tu enfermedad, ¿no? Entonces, y además, pues me gusta porque en general es bien sabroso. Pero yo lo que digo es, o sea, yo tengo un muy buen sistema inmune. Yo nunca me han operado de nada más que de las anginas cuando era niña. Nunca me he roto un hueso, nunca he estado internado en un hospital más que en ese asunto. Y entonces, a mí no me hace sentido tener que estar en un ambiente estéril, porque entonces, ¿qué va a pasar con mi sistema inmune? ¿Qué va a pasar el día que yo salga al mundo real? ¿No? Esa es mi lógica. No he acabado de entender a quién está sirviendo todo esto, porque me queda claro. O sea, sí me queda claro que alguien se está viendo beneficiado por esto. Todavía no alcanzo, no. Por eso te digo que no me meto a investigar, pero digo, come on, o sea, algo tiene que haber ahí. Pero, más allá del asunto del dinero, tocayo, eh, este asunto de la separación, o sea, la separación de la gente me parece algo terrible. O sea, creo, eso no sé cuál es o sea, qué es lo que hay detrás. Escuché por ahí algo que se trata de, pues justamente como de un sistema de localización, entonces que necesitan que la gente esté separada para que los puedan ubicar bien. No sé, o sea, no sé, escuché, pero te digo que no he investigado bien. Pero me parece de verdad, me parece muy triste que los niños empiecen a acostumbrarse a no tocarse. Me parece muy triste que haya tanta gente que pueda empezar a ver a otra gente como enemigos porque no piensan lo que yo pienso. Lo que yo te decía ahorita, o sea, yo me tengo que mudar pronto y entonces, o sea, si voy a vivir con una persona que está en la histeria total y que entonces quiere que me limpie los pies en la entrada por el cloro o que, o sea, que quieren tener mascarillas todo el tiempo, que se quieren acabar las manos lavándose, o sea, si quieren hacer todo ese tipo de cosas, yo ahorita en este momento que yo me necesito mudar, digo, híjole, pues qué interesante, o sea, qué interesante, ¿no? Qué interesante momento, pero eso, o sea, empiezas a ver ya en la calle cómo la gente empieza a ponerse súper agresiva, súper agresiva por todo esto que estamos diciendo. Los tienes encerrados, están viendo cosas que nunca en su vida, bueno, que nunca en su vida no, que probablemente llevaron mucho tiempo evadiendo, no pueden salir y no hay opciones, no te puedes ir a sentar a ningún café, no te puedes ir a sentar a ningún restaurante, no hay opción. Eso es lo que a mí me saca muchísimo de onda, digo,
O sea, porque eso sí me parece manipulación. Claro, es correcto. De hecho, mira, esto que estás diciendo tiene un trasfondo muchísimo más grande, ¿no? Y al final del día, se le pueden ver desde diferentes ángulos. Y es un poquito todavía difícil descifrar exactamente con qué intención real está funcionando todo esto detrás. Te voy a decir por qué. Si nos ponemos del lado en el que pensemos que todas estas élites construyeron esto basado en querer destruir un sistema financiero, querer destruir un ritmo de vida en el cual veníamos de alguna manera acostumbrados y funcionando de esa forma, y comienzas a separar, a aislar a la gente y demás y todo este tipo de cosas, y comienzas a querer implementar medidas no solamente policiales, sino también sanitarias, con este tipo de ejercicios de no tocarse, no abrazarse, prácticamente no hablar. Ahí en el metro de la Ciudad de México hay carteles de este tamaño, gigantes, diciéndote que no hables, o sea, ponte tu bozal y no hables, perro, ¿no? Casi, casi, porque es una fuente de transmisión. Y lo curioso de todo esto es que comienza a ocurrir esta ruptura social que de por sí ya venía dividida con ideas religiosas, con ideas políticas, ¿no? Esta polarización de la sociedad que se ha venido dando cada vez más fuerte, en donde están unos a favor y otros en contra, ya sea del gobierno, ya sea de las medidas económicas o de como tú lo quieras ver. Bueno, no obstante, échale un poquito más de gasolina al fuego, separándolos y separando a la gente mentalmente entre el punto de, a ver, esta pandemia es una farsa, pero no, es que esta pandemia y tú eres un inconsciente y por qué no utilizas cubrebocas y cuando sales a la calle si no llevas cubrebocas es así como de quítate, no te me acerques, al grado de que hemos llegado pues a este asunto que ocurrió hace unos días con ya el caso que se ha sonado mucho de unos policías que golpearon a una persona hasta matarlo por no llevar cubrebocas, perdón, entre otras cosas que se van presentando. Entonces, sin embargo, detrás de todo eso, quisiera yo también ver lo bueno. Es decir, trato de ver lo bueno de la situación en el sentido de, número uno, gracias a todo este confinamiento que hubo, a este cese de actividades a nivel mundial, la atmósfera se pudo recuperar un poco, las áreas naturales pudieron respirar, en general la tierra pudo respirar un poquito de todo este gran movimiento desenfrenado que teníamos, de ir a tope siempre con todo, con mucha contaminación, mucho ruido, mucha basura y mucho de todo, que bueno, al final del día eso no ha parado. Pero hemos visto cómo en algunos lugares ha disminuido la contaminación, algunas especies que se consideraban extintas están de repente por ahí apareciendo y es así como de, ay güey, entonces no, realmente no siempre estaban extintas, ¿no? Ahí estaban, pero estaban escondidas de los seres humanos. Y esto nos está enseñando que de una de otra manera, sea perpetrado por una élite con intereses o fines políticos, también es precisamente el reflejo, yo lo decía el día de ayer en una transmisión que hice, es el reflejo de nosotros mismos, de que estamos luchando desesperadamente por querer conocer la verdad y estamos inconscientemente desesperados por salir de un cascarón que tiene una coraza de hierro completa y que el espíritu de alguna manera se está revelando para decir basta. O sea, no podemos continuar de la misma forma. Y yo creo que muy a pesar de todo lo que está ocurriendo, muy a pesar de todas estas medidas policiales que se están implementando, si lo queremos ver desde el ángulo positivo, yo creo que si verdaderamente mucha gente hubiera aprovechado este tiempo para hacer una autorreflexión, un autoanálisis, tratar de echarse un pequeño clavado en algunas cosas, no estoy diciendo que en todo, porque cuando cohabitas con alguien no siempre es tan fácil, y curiosamente, pues se han presentado más casos de violencia intrafamiliar con toda esta situación. Pero vaya, lo que voy es que para quien pudo tener la oportunidad de hacerlo, de hacer una introspección un poquito más profunda y de verdaderamente cuestionarse, yo creo que ahora, hoy en día, por eso muchas personas también están queriendo buscar y decir, bueno, algo está sucediendo, ¿no? Porque de repente algo no cuadra, de repente algo, pues es así como de chin, es que está cambiando completamente todo y en qué momento no nos dimos cuenta y nos metieron el gol. Y el asunto es
que en cualquiera de los dos casos, como tú lo veas, lo más importante de todo eso es decidir qué es lo que tú quieres hacer. O sea, cómo vas a contribuir a que las cosas mejoren, no que se queden igual o peor. ¿Cómo vas a contribuir a que en tu entorno, por lo menos, y tú lo acabas de decir, no haya esos conflictos, esa fricción con la gente que está súper así paranoica o súper histérica y es de lávate las manos 20 veces al día y quítate la ropa y casi báñate a la entrada de la puerta, ¿no? Porque están en ese estado de conciencia, se metieron en un estado de conciencia de miedo, desafortunadamente, y ahí los tienen encerrados. Y parte del plan es eso, meter a la gente en un estado de shock. De hecho, así se le llama la doctrina del shock. Hay un video que lo explica, que lo pueden ustedes encontrar en internet, se llama la doctrina del shock, de cómo es un método creado por la CIA, en el cual ellos se dan cuenta que cualquier cosa que tú le quieras implementar a un ser humano, no lo puedes hacer usando la fuerza sin generar primero un estado de terror. Necesitas tener a la gente aterrorizada, tenerla atemorizada y tenerlas con los nervios de punta y en un estado alterado de conciencia para que en el momento en el que ellos lleguen a cierto grado de estrés, de que ya no, digamos que su conciencia ya no les da la capacidad para relacionar las cosas de manera adecuada, entonces tú puedes llegar con la implementación de ciertas medidas de seguridad y de ciertas políticas que lo van a ayudar a salir de ese estado de estrés para presentar la solución. A esto se le llama el plan de problema, reacción, solución. Y es lo que han venido haciendo desde la época de los romanos. Esto es una estrategia que viene desde hace 2000 años literalmente y que siguen implementando una y otra vez. Y es la forma en cómo te manipulan, es la forma en cómo te introducen un miedo que no hay, o sea, que no existe, o sea, es una idea, básicamente es el mito de la cueva de Platón, ¿no? En donde tú estás encerrado en tu cubito, viendo solamente lo que apenas te alcanza a dar la televisión, y te muestran imágenes de terror y paranoia y cosas y muertes, pero si sales de ese cubito, te das cuenta que no es así. Yo lo voy a poner ya para cerrar esta idea. Cuando yo me vine de Ciudad de México a Guadalajara en estos días, mi papá fue así, es que, ¿cómo te estás yendo para allá? Estás viendo cómo están las cosas y no sé qué. Yo le dije, papá, es más el pancho que están haciendo en la tele que lo que está pasando. Y es real. O sea, cuando llegué aquí a Guadalajara, pues, la mayoría de la gente anda muy normal, muy, pues sí, uno que otro por ahí medio paranoico. De repente a mí se me olvida ponerme el bozal o el barbijo, ¿no? En la calle y me ven así como y se cambian de calle porque me ven sin esa cosa, así tal cual, ¿no? Entonces, pero también hay gente que está muy tranquila, muy, pues, normal en cierto sentido, pero en la tele te lo ponen así como, puta, está súper grave el asunto, no salgas a la calle, no descuides las medidas. Digo, carajo, o sea, lavarse las manos debería de ser un hábito que todos deberíamos de tener desde que éramos pequeños, y quien no lo haga hoy en día, pues de verdad no se lo tiene en la cabeza, cuando pues siempre andamos tocando cosas. Y otra cosa muy importante que tú dijiste, te aíslan, ¿no? Y es algo que ya inclusive especialistas epidemiólogos comenzaron a hablar de eso, te aíslan, te pones gel antibacterial, te pones cubrebocas y que desinfecta esto, desinfecta lo otro, no sé qué. Y entonces cuando salgas a la calle, cuando supuestamente esto pase, porque realmente no pueden tener controlado cuál es el número de personas infectadas, ¿qué va a suceder? Por eso hablan de una segunda ola de la pandemia, ¿no? De que apenas acabamos de pasar la primera ola y que va a haber una segunda ola a finales de año. Porque no puedes tener controlado a tanto número de personas, ¿no? En ese sentido estricto de la palabra. Y si te encierras, y además lo han dicho, si te encierras, si te recluyes, si estás en tu casa todo el día, si no haces ejercicio, si comes mal, si no duermes bien, pues evidentemente tu sistema inmunológico se va al carajo. Y para personas como tú, que a lo mejor tienen un sistema inmunológico muchísimo más fuerte, pues evidentemente puede haber alguna alteración. Y si no lo hay, tarde o temprano se van a dar a la tarea de crear las situaciones y las condiciones necesarias para que lo haya. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar esta parte de acá y esta parte de acá, en donde tenemos que estar bien firmes de que somos dioses creadores, que tenemos control sobre esto, que hay muchísimas herramientas como la que tú usas, como la que yo uso y como la que muchas otras personas alrededor de toda la internet está compartiendo,
no solamente de alimentación ni de ejercicio, sino de cuestiones mentales que tienen que ver con quitarte de una vez todo este estropajo sucio de la cabeza, ¿no? Y comenzar a trabajar en ti, y que todo esto que está sucediendo lo uses a tu favor. No toda la gente lo ha visto de esta manera. Desafortunadamente no todos tampoco tienen quizás la posibilidad, porque bueno, en una familia que recibe un cierto salario, un cierto ingreso contado y que van viviendo al día, pues su mente está enfocada en ir generando para que su familia coma y no para ponerse a pensar en temas de conciencia, ¿no? Entonces también ahí lo tenemos un poquito difícil, pero para las personas que sí tienen ese chance a lo mejor de estar un poquito más holgados, de poder analizar las cosas, creo que hay una muy buena oportunidad para que verdaderamente te sientes y fluyas con la corriente. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo es fluir con las cosas, fluir con la corriente en el sentido de no pelearte con lo que está pasando, sino fluir a través de eso y ver cómo te transformas con eso. Porque de otra manera, el no fluir con esa corriente y siempre ir de frente te va a desgastar. Vas a perder energía, te vas a enfermar y siempre vas a estar apático, siempre vas a estar en contra de todo, siempre te vas a estar quejando de todo, siempre vas a estar en un estado de conciencia que va a ir en choque constante. Entonces, una de las cosas que enseñan los budistas, que enseña el Zen, que enseña la meditación y que enseñan este tipo de filosofías orientales o las filosofías antiguas, que inclusive también se practicaban aquí en América, los indios nativos americanos, los mayas, los mexicas, los incas y todos estos, es fluir. Simplemente déjate fluir y aprovecha todo esto que está pasando para ver qué cambio necesitas hacer en ti para poder acoplarte a esto y transformarte con esto, ¿no? Claro. Esto es lo más importante. Yo creo que de todo lo que he estado diciendo, yo creo que el mensaje más importante sería es busca la manera de cómo fluir con esto, no estar peleado siempre con esta situación y transformarte adentro de esta situación para que puedas salir a flote con una nueva conciencia y con una nueva forma de pensar y ver las cosas. No es fácil, decirlo es bien sencillo y tan no es fácil que pues inclusive a muchos de nosotros que estamos en esto de repente como que también nos tambalea un poquito el asunto, pero todo al final del día está basado en qué tanta necesidad tienes tú, porque la forma en la que tú llevabas de vida, verdaderamente la quieras cambiar y transformar. Digo, yo ya estoy como un poquito hasta el carajo de muchas cosas, no solamente en mi vida, sino del mundo en general, pero pues yo entiendo que primero tengo que transformarlo en mí para poder ayudar a otros a transformarlo también. De otra manera va a ser imposible. Y esa es la inspiración que tú puedes dar. Yo creo que tú lo trabajas, ¿no? Yo creo que muchos de los invitados que hemos tenido acá, que tú has tenido acá en esta plataforma, lo están haciendo de una u otra manera. Y la idea de podernos transformar a nosotros es para poder inspirar a alguien más a que también haga su propia parte. Sí, exacto. Y ¿sabes qué? Que yo he estado hablando mucho últimamente de este asunto de lo que resistes, persiste, lo que resistes, persiste, lo que resistes, persiste. Y no nada más, o sea, no es nada más un dicho. O sea, cuando tú estás resistiendo algo, lo estás alimentando. Lo estás alimentando, lo estás haciendo más fuerte, lo estás haciendo más significativo, lo estás haciendo más sólido y de alguna manera estás impidiendo que cambie por toda la fuerza que le estás dando. Entonces, este asunto de vivir siempre en contra, la gente no se da cuenta que lejos de permitir que eso cambie, lo están alimentando. Hay una manera que a mí me parece como muy fácil de explicar esto. Y no quiero hablar específicamente del presidente, ¿no? O sea, no quiero hablar específicamente de eso, pero sí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es lo mejor que le ha pasado a México y entonces, o sea, es X, ¿no? O sea, están completa y absolutamente a favor. Y entonces, si hay algo que no esté funcionando, esa gente no lo va a ver. Lo va a descartar por completo. Y al contrario, los que dicen es lo peor que le puede haber pasado a México,
Es exactamente lo mismo. En el momento en el que esté haciendo algo bueno o algo que sea benéfico, tampoco lo van a ver. ¿Por qué? Porque ya decidieron que está completamente y absolutamente mal, erróneo y que nada de lo que haga puede estar bien. Y acá ya decidieron que todo lo que hace está bien. Entonces, en ninguno de los dos lados, la gente está en conciencia. Exacto. En los dos lados está o a favor o en contra, pero el asunto es, tocayo, una de las cosas que además más nos encanta en esta vida es tener razón. Entonces, ¿qué tanto, siendo que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, hablando de esto o hablando de lo que sea, qué tanto somos capaces de crear la desgracia más grande con tal de probar que teníamos razón? Pues, Te dije que no era el mejor, te dije que no era la mejor opción, te dije que no esto, te dije que no lo otro. Y entonces, o sea, yo creo que eso es lo que la gente no nota. Y, por ejemplo, con el asunto, otro asunto así como, que nada más me parece como ejemplo, el asunto de las mascarillas. Hay quien dice, es que usar el tapabocas es lo mejor que tienes que hacer porque, o sea, bueno, por todo lo que sea que esto signifique para la gente, tienes que usar el cubrebocas. Y hay otra gente que dice, no, no hay que usar el cubrebocas bajo ninguna circunstancia. Volvemos a lo mismo. Ninguna de las dos partes tiene el espacio para ver qué es todo lo que está pasando. Estamos cortando nuestra conciencia, como le decíamos al principio, estamos cortando nuestra conciencia, estamos dejando de ver toda la información por estar apegados a lo que nosotros creemos que es correcto y a donde tenemos la razón. Y entonces, a partir de ahí también estamos creando. Y te digo, o sea, con tal de, o sea, de probar que sí es cierto, usar mascarilla todo el tiempo es lo mejor y no sé qué, y entonces un día no me la voy a poner, entonces me voy a dar la enfermedad de mi vida, porque ya ves, te dije, o sea, me parece una tontería, pero creo que la gente no se da cuenta de que ese es el poder que tenemos. claro. Y mira, aquí hay algo bien importante que me gustaría mencionar, porque una de las cosas que yo comencé a hacer como práctica en algún momento dado de mi vida, porque yo era de esos, ¿no? Yo era de o es blanco o es negro, pero no puede estar en medio. Pero lo llevaba al límite. Pero algo que sí me di cuenta es que siempre es bueno escuchar al otro, porque no solamente te ayuda a entender la posición del otro lado, sino que también te da más información o para reafirmar lo que ya sabes o para entender y atar un poquito más los cabos. Es decir, a cómo llego yo a mis conclusiones es porque analizo las dos cosas. He hecho, por ejemplo, publicaciones en Facebook donde he mencionado esta cuestión de la pandemia y demás, y pues nunca falta la persona de que es que deberías de leer y no ves lo que están diciendo las fuentes oficiales. Y, bueno. Pues curiosamente me voy a ver las fuentes oficiales, leo todo lo que dice y luego veo la contraparte de todos los profesionales en la salud o en la ciencia que contradicen toda esta parte. Y digo, a ver, espérame tantito, entonces, ¿quién está diciendo, pues la neta, ¿no? De qué se está tratando todo esto. Y es así como yo logro sacar mi conclusión, pero lo hago basado en esa lectura y sobre todo en lo que también aplica conmigo, ¿no? En lo que aplica en tu vida. Y yo creo que para así debería ser con todo. Para el caso en donde la gente está polarizada por alguna cuestión en particular, sea de gobierno, sea de política, de fútbol, de religión, de como tú lo quieras ver, siempre es bueno conocer la contraparte, siempre es bueno saber qué hay ahí, escarbarle y a lo mejor es un fastidio escuchar a la contraparte porque tú ya estás convencido de algo. Y cuando escuchas al otro opinar algo de lo que tú no estás de acuerdo, lo primero que sientes es querer reaccionar, decir, no, a ver, espérame, es que estás mal y no sé qué. Y es estarse aventando una tras otra. Pero cuando te callas, cierras la boca y escuchas cuáles son los argumentos, puedes entender dos cosas. Número uno, como lo dije hace rato, la gente solamente habla de lo que sabe, opina de lo que sabe. Y a veces de lo que no sabe, no necesariamente lo opina, pero no lo dice, porque es cuando hay conflictos de interés. Y la otra es,
que una vez que tú llegas a ese punto, también puedes decir, bueno, ok, pues no estoy de acuerdo con su forma de pensar, con su forma de ver las cosas, pero tampoco estoy peleado. O sea, no tenemos por qué dejar de ser cuates, no tenemos por qué dejar de ser amigos, y sobre todo cuando es una situación de familia, pues no tenemos por qué dejar de ser familia nada más porque uno le va a uno a un lado y el otro le va al otro lado, ¿no? En el caso personal, y creo que así nos está pasando a todos, pues yo tengo mi posición con respecto a lo que sea del gobierno, ¿no? De México, del gobierno de Estados Unidos en general, y tengo muchos conocidos que no, ¿no? Pero en lugar yo de ponerme a discutir con ellos, ya es más bien como darles por su lado, porque mi entendimiento es que ellos están hablando desde lo que saben o de lo que creen que saben, porque muy pocas veces se dan a la tarea de investigar o de leer más o de querer saber más, y como tú bien lo dices, cuando te aferras en esta posición de decir, es que esto es malo, y por muy claro que sea que haya ciertas cosas que son buenas, no, es que es malo, ¿no? O sea, el güey se sonó la nariz, está mal. El güey se fue a tirar uno por allá, está mal. Se comió unos tacos de suadero, está mal. Se tomó un vaso con agua, está mal. O sea, todo lo que haga está mal porque en tu mente ya estás así. Y eso lo único que hace es polarizarte. Te limitas, te cierras por completamente a ver una alternativa diferente. Ya ni siquiera para que cambies de opinión, sino simplemente para que puedas tener una percepción más amplia. Y al tener esa percepción más amplia te ayuda a empatizar con el otro en lugar de ser apático. Y en el momento en el que empatizas es entonces cuando tú puedes comenzar a generar estos acuerdos para ir hacia un fin común, porque lo que se nos olvida a la gente es que más allá de que si hay un gobierno de X o de Y partido o de lo que sea, nosotros somos los que deberíamos estar preocupados por ir de la mano conscientemente buscando los mismos fines, porque quien esté sentado en la silla presidencial o quien esté en los gabinetes, a ellos no les va a interesar completamente la situación, porque la gente, pues mientras la tengan así en el péndulo de un lado para otro y peleando, pues difícilmente va a ocurrir esta transformación de la que tanto se habla. Que tocayo, finalmente es justo lo que te estoy diciendo que están haciendo con esto, o sea, la separación, o sea, que no es en México. A ver, o sea, el asunto es, esta es una cosa como sin precedentes, ¿no? O sea, es a nivel mundial, es a nivel global. Y este asunto de la separación, o sea, para mí es como muy significativo. El otro día iba caminando por la calle con una amiga y venía, o sea, digo, estamos en una colonia donde caben 7 personas en la banqueta, ¿me explico? O sea, no como en ciertos lugares de Coyoacán que tienes que pasar así porque tienes un poste en una banqueta de este tamaño. Pues Claro. estamos en una colonia donde las banquetas son muy amplias. Y yo veía como mi amiga, que de por sí no es igual y no es la más sociable, ¿no? Pero cómo venía una persona caminando y ella se hacía así completamente, decía, ¿qué? O sea, yo creo que la gente no está siendo consciente, de verdad la gente no está siendo consciente de la profundidad, o sea, la profundidad del efecto que todo esto está teniendo. Y, y pues, híjole, o sea, esta es justo una de las razones. Yo no sabía que, o quién sabe, ¿no? O sea, yo no sabía que esto iba a pasar, o quién sabe, porque yo esto lo empecé lo pensé en diciembre. Uh-huh. Y pero justo eso, o sea, el que la gente pueda saber que hay otras alternativas, que la gente se dé cuenta, por favor, ¿no? Como tú dices, que investiguen, no me creas. No me creas, o sea, no me creas a mí, pero tampoco le creas a las noticias, pero tampoco lo creas, o sea, investiga, 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 y entonces puedes sacar tus propias conclusiones. Claro. Y por Es eso de correcto. veras me parece tan importante esto de la separación, porque te digo, o sea, me parece que de alguna manera nos están dando más motivos, más herramientas para estar separados. Y lejos de incluir, o sea, de ver cómo puedo incluir al otro, entonces o sea, estar poniendo más distancia y más separación, y eso también me parece grave, la verdad. Claro. Y fíjate que al final del día es parte del plan, ¿no? La estrategia de los romanos siempre ha sido
divide y vencerás. ¿Y por qué digo siempre ha sido? Porque el modelo de tácticas de guerra o el modelo de tácticas políticas que se han venido llevando a cabo en lo que conocemos de historia desde que los romanos existían, hasta el día de hoy siguen. La propaganda política, la forma de manipular a la gente, el darle pan y circo al pueblo, ¿no? Para mantenerlos entretenidos de una o de otra manera y distraídos, ¿no? Generando distracción o cortinas de humo para hacer ciertas cosas detrás de bambalinas y que la gente no se dé cuenta. Y todo esto tiene precisamente ese plan, el divide y vencerás. De hecho, nosotros como seres humanos no somos más diferentes de eso. Tenemos dos hemisferios cerebrales que cuando están completamente desincronizados, no somos ni productivos, no somos ni felices, no somos ni creativos, ni nada por el estilo. De hecho, por ejemplo, hablando un poquito de ese tema, las técnicas de contemplación, meditación, el mindfulness o como le quieran llamar, o cuestiones de este tipo, terapias holísticas, te ayudan a sincronizar los dos hemisferios del cerebro para poder tener una mejor productividad en cuanto a tu nivel energético para que puedas proyectar más, hacer más, expanderte, sentir más, ser más coherente contigo mismo y poder inspirar a otros. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo, viéndolo desde este punto de vista, es un reflejo de que por dentro nosotros estamos divididos como humanidad, ¿no? Y me incluyo pues, porque soy un ser humano, ¿no? Hablando en este sentido, la mayor parte de la gente en la población que no conoce a fondo todo este tipo de cosas, está completamente dividida por dentro. A eso súmale la programación mental que le han taladrado en la cabeza desde que eran pequeños, ¿no? Una y otra vez, televisión, películas, noticieros, telenovelas, radio, series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una programación que está constantemente taladrando lo mismo para dividir el pensamiento, dividir el cómo sientes, dividir el cómo de alguna manera actúas. Entonces, basado en esto, todo lo que está ocurriendo en el mundo es un reflejo, es un síntoma que estamos viendo reflejado. Y además, pues lo están ocupando, no solamente para separar a la gente físicamente, sino para separarla mentalmente. Porque en el momento en el que te separas mentalmente en ese aspecto, en ese sentido estricto de la palabra, eres más manipulable y eres más maleable y eres más susceptible a que cualquier cosa que se te diga sea programable dentro de ti. Entonces no se me hace raro que lo estén haciendo, porque es parte de eso, es parte de esa estrategia, ¿no? Claro, entonces, pues te digo que finalmente lo que yo creo, ¿no? O sea, lo que nos toca pues a nosotros que sabemos que es posible algo diferente y que queremos vivir, aunque no tengamos generaciones futuras. No, pero de verdad, o sea, digo, finalmente, qué padre que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer, tengamos o no tengamos hijos, tenga un impacto en los próximos 100 años, 200, 300, 500 años. ¡Qué maravilla! Claro. ¿No? O sea, finalmente, si nada más estamos si nada más estamos en el yo, como este personaje que soy Carla Rivero el día de hoy, pues yo creo que ya voy como a la mitad de lo que me toca vivir en esta vida y me voy a ir y ya. O sea, ¿sí me explicó? Entonces, sí, claro. Más bien que, o sea, ¿qué es lo que podemos compartir? Que se venía diciendo desde antes del 2012, ¿no? O sea, qué momento tan interesante para estar aquí. Qué momento tan interesante para estar aquí. ¿Por qué? Pues porque todo está cambiando y no sabemos a qué. O sea, todas las piezas están en el aire ahorita y no tenemos idea de cómo van a caer y cómo se van a acomodar. Claro, podemos tener como una pequeña visión de eso. Definitivamente el mundo hoy en día se va a transformar por completo con todo lo que está pasando, ¿no? No va a ser exactamente igual. Y por otro lado, qué bueno que no va a ser igual. Es decir, vuelvo a lo de hace ratito, no podemos seguir en esa normalidad destruyendo la naturaleza, no podemos seguir en esa normalidad de estar enfrascados
entre el trabajo, ¿no? Y el ser productivos, Claro. y solamente viviendo ahí, ¿no? No Sí. podemos estar solamente con un sistema de pensamiento basado en la competencia, en el a ver quién tiene más, y ahora con las redes sociales, pues todo ese estilo de vida, todo a ver quién presume más, quién viaja más, quién hace esto, quién hace el otro. Y pues todo ese tipo de cosas no pueden continuar así. Desafortunada o afortunadamente las cosas pues se han venido dando de esta manera y vuelvo a lo mismo. Sea que haya sido perpetrado por alguien que seguramente lo es. Yo apuesto el 99.9% de que sí es. O más allá de que sea un orden en sentido natural de las cosas, de que al final del día la conciencia como un absoluto, como una entidad absoluta se está moviendo para generar una transformación, para empujarnos a nosotros. Muchas veces sí sabemos que los seres humanos somos huevones, ¿no? Somos flojos, ¿no? El cerebro busca siempre la manera de ahorrar energía, de buscar atajos, de querer por ahí chantajear, ¿no? Porque así es como parte de la naturaleza animal del ser humano. Entonces, la naturaleza en general, la conciencia, esto que le podríamos llamar Dios, si lo quieres llamar de esta manera, digo, no sé quién, la gente en qué crea, yo en lo personal tengo una concepción de Dios muy distinta, pero yo siento que esta conciencia universal de alguna manera está empujando, a lo mejor por las buenas o por las malas, como sea, pero está empujando a un despertar, está empujando a que la gente reaccione. Y no necesariamente siempre tiene que ser bonito. Cuando se habla de el gran despertar, la edad dorada, la nueva edad dorada de la humanidad, ¿no? Que se habla en el New Age, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Mucha gente piensa que todo pues iba a ser pétalos de rosa cayendo del cielo y diamantina, ¿no? Y todo el mundo vestido de blanco, en son de paz. Pero no puedes llegar tú a ese estado si verdaderamente no resuelves lo que hay que resolver. Y el mundo tiene, perdón por la expresión, pero el mundo tiene un chingo de problemas. O sea, tenemos un montón de cosas por resolver como especie, porque estamos prácticamente al borde de un evento de extinción masiva y no por una pandemia creada, sino por la forma de vida en la que veníamos caminando. O sea, con este acelere tan grande, con esta situación de derrochar los recursos naturales, de estar matando especies, de estarnos matando unos a los otros, todo este tipo de cosas, pues si no es por una pandemia creada, o si no es por un asteroide, o si no es porque nos invaden los extraterrestres, o como lo quieras ver, nosotros los solitos nos íbamos a poner la soga al cuello. Claro, sí, 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 completamente. Y vamos a empezar, o sea, probablemente no empezar a, o sea, como a matar más de cerca, digamos, ¿no? O sea, ya estoy tan hasta acá, la gente se está volviendo muy loca. O sea, y entonces la gente anda, o sea, armada en la calle también, ¿no? O sea, sí me explico ya, ¿no? Igual y no necesariamente tenía que haber llegado al punto de ser algo masivo, sino que de verdad, no sé, o sea, probablemente este es el cambio que muchos estábamos pidiendo, mostrándose de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Claro, exacto. ¿No? Ese es el asunto. Porque ¿cuánta gente conoces que estaba ya hasta la madre de un montón de cosas? Exacto. Y sabíamos que ya no era sostenible, que no es sustentable, que la. Pues ahí está. Y es que es como en todo, digo, trato siempre de utilizar ejemplos prácticos, ¿no? Esto lo vemos a nivel global y pues es un verdadero desastre, porque pues, sí, evidentemente son muchas cosas, pero si tú te pones a limpiar tu propio cuarto, o sea, ya ni siquiera la casa, tu cuarto, y empiezas a sacar las cosas que no te sirven, la basura y todo lo que tienes ahí, en el momento en el que lo estás haciendo es un verdadero cuchitril, ¿no? Y a veces no le ves fin y es así como de, no mames, ¿en qué momento tenía tanta porquería guardada? ¿En qué momento tenía tantas cosas guardadas? Cuando uno mismo se depura mentalmente y emocionalmente, ocurre exactamente igual. Cuando tú te comienzas a depurar y comienzas a llorar porque dejas fluir esas emociones o empiezas a expresar de una o de otra manera esa locura que llevas por dentro, comienzan a salir muchas cosas que dices, carajo, o sea, no pensé que yo estuviera a ese nivel. Entonces, si eso lo trasladamos al mundo entero, ¿no? Con un mundo de un planeta de 7.750 millones de personas,
Pues evidentemente es lo mismo. Y yo insisto, yo creo firmemente que esta conciencia universal dijo, a ver, cabrones, ya estuvo, ¿no? Párenle tantito su relajo, ahí les va, ¿no? O sea, ¿quieren cambio? Tomen cambio. Y pues no tenía por qué ser un cambio lleno de amor y paz, ¿no? O sea, es para darnos cuenta de que hay problemas que tienen que ser resueltos y que si no se resuelven, entonces, pues entonces sí, pues pueden ocurrir cosas peores de las cuales nos vamos a arrepentir toda la vida por no haber tomado acción, por no haber tomado las acciones necesarias para poder resolver las cosas. Y yo sé y estoy convencido de que todavía tenemos tiempo para eso. Ay, qué cosas. Muy bien, Tocayo. Pues mira, yo la verdad es que siempre nos pasa. O sea, empezamos a platicar y nos podríamos quedar aquí un muy buen rato. Pero bueno, antes de cerrar esta entrevista, esta presentación, para que la gente que no te conozca, si ya te empiece a conocer, me gustaría que nos platicaras cuál es tu intención de estar acá. ¿Por qué aceptaste estar con nosotros en el team? Pues fíjate que yo primero vi el anuncio que hiciste, ¿no? Se me hizo muy interesante. Te lo comenté personalmente, hace ya tiempo tenía la intención de hacer algo similar, pero por una por otra razón no lo hice. Y ahora tú eres la que pone la primer piedra, ¿no? Entonces así como de, pues vámonos con todo, ¿no? ¿Y por qué no aceptarlo? Es decir, en donde hay un espacio donde se pueda contribuir y dejar una semillita, por muy grande o pequeña que sea, yo siempre voy a estar honrado con eso, porque creo firmemente que gran parte de la razón por la que estamos aquí es precisamente para dejar de alguna manera esas migajas de pan hacia toda la gente que nos acompaña o que viene detrás de nosotros. ¿A qué me refiero con migajas de pan? De que puedas dejar algo que le pueda ser útil a alguien más. De hecho, de eso se trata la evolución. De eso se trata el poder ir mejorando como sociedad, luego como civilización y luego como especie en general. De ir dejando esas migajas de pan para que alguien más que llegue detrás, sin importar el tiempo que haya pasado, pueda basarse un poquito en eso y pueda a lo mejor generar un cambio muchísimo más grande, ¿no? A lo mejor lo que estamos haciendo tú, toda la gente que comparte aquí, yo y muchos otros como los hay en todo el mundo, a lo mejor tarde o temprano, ahorita no lo estamos viendo, pero pudiera ser que en un futuro, no sé, 200, 300 años, sea la base de una sociedad que ahora sí, va a vivir en armonía, va a vivir, a lo mejor no sin problemas, pero con problemas que pudieran resolverse de una mejor manera y no madrazos. Y con una sociedad sustentable, que respete la vida, que sea más equilibrada y que podamos tener mayor conciencia al respecto. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo creo que basado en eso, la razón por la que acepté es porque yo creo que aquí se puede dejar un legado y que con esto se puede hacer mucho contribuyendo con otras voces que también hacen lo suyo. Claro. Sí, muy bien, Tocayo. Muchísimas gracias. Y de toda la información que tú tienes, ¿cómo te diré? ¿Cómo llamarías tú? O sea, ¿qué es lo que tú traes a esta comunidad? ¿Conciencia, tal cual? Yo le llamo la revolución de la conciencia. Es básicamente como un compendio de muchas cosas. Repito, no, desafortunadamente no podemos simplemente separarlo porque todo está de la mano. La gente a lo mejor no lo sabe, pero hay entidades, no sé si planetarias o no sé si de otras dimensiones, que nos han hecho el favor de inclusive venir a este planeta y dejarnos un legado. Tienes al Maestro Jesús, tienes al Maestro Buda, tienes a muchos otros que dejan un legado, que es en lo que hoy en día muchos de nosotros de alguna u otra forma nos basamos para continuar esos pasos y seguir desmembrando un poquito más todos los mensajes que ellos dejaron en el pasado o inclusive en el presente también hay algunos que otros, para poder precisamente hacer una fundación diferente de un sistema de pensamiento que nos ayude a progresar como civilización. Entonces, no podemos estar apartados en un universo que tiene más granos de arena que lo que hay en las playas del planeta Tierra en su totalidad. No podemos estar aislados de un universo que tiene más de 13.500 millones de años de existencia.
Y seguramente hay algo más allá afuera que tiene contacto con nosotros que nos dice. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que nos dice mensajes, ¿no? Y que también nosotros mismos como seres humanos escuchamos. De repente escuchamos una voz que nos hace un llamado a hacer algo diferente, a descubrir cosas, a inventar cosas, a desarrollar algo, arte, música, ciencia, literatura, qué sé yo. Y esa voz es la que nos empuja a hacer este tipo de cosas creativas. Entonces, desde mi punto de vista es la revolución de la conciencia como tal, porque engloba todo esto. Y bueno, con todo eso, pues hay muchos temas que trato de hilar, ¿no? Y presentarlos hacia la gente para que cada quien ya haga sus propios ejercicios de, pues, de sacar su conclusión y también de tener cuestiones prácticas que les pueden ayudar. Claro. Ay, tocayo, pues muchas gracias. La verdad es que me da muchísimo gusto que estés aquí. Te agradezco mucho que estés acá, que nos acompañes. Y pues bueno, vamos a ir poniendo más información aquí, independientemente de tus canales y tal, pues vamos a juntarnos más acá en la página para poder dar más información, para poder dar más inspiración, como decías, ¿no? Y para poder mostrar que hay algo diferente y a lo mejor hay gente que ni tu camino, ni el mío, ni el de alguien más le haga sentido, pero que sepan que hay algo diferente, ¿no? O Claro sea, que sí. exactamente, y que probablemente hay caminos que no van a poder seguir porque nadie los ha andado, ¿no? Y que son caminos que a cada quien le va a tocar abrir. Claro, es correcto. Ay, tocayo, pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y a todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Esta comunidad está hecha para ustedes. Queremos que nos conozcan, queremos que estés aquí y queremos que estés en ti, porque en ti es a todo lo que realmente requieres y necesitas. Un abrazo a todos. Gracias, tocayo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda tu audiencia y sigamos en contacto. Muchas bendiciones, manténgase a salvo y recuerden que la única forma de encontrar la verdad absoluta está dentro. Bye. Muchísimas gracias. Bye. Chao.